A todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy entramos en la intimidad de Catalina la Grande para descubrir a los únicos seres que tenían más poder que sus propios ministros, sus galgos italianos. En el inmenso palacio de invierno de San Petersburgo, donde se decidía el destino de millones de personas, existía un pequeño ejército que no portaban armas ni uniformes. Eran los galgos italianos de la emperatriz Catalina la Grande. Para la mujer más poderosa de Rusia, sus perros no eran simples mascotas de adorno, eran sus compañeros constantes, sus confidentes y los únicos seres de la corte que gozaban de una libertad absoluta. La convivencia de Catalina con sus perros empezaba mucho antes de que los ministros cruzaran la puerta del palacio. Los galgos dormían en la propia alcoba imperial, en cestas forradas de seda rosa que la misma emperatriz se encargaba de mullir. Cada mañana a las 6, la jornada de Catalina no empezaba con uniformes de guerra, sino con el juego. Ella misma les servía el desayuno y salía a caminar con ellos por los jardines, sin importar el frío de Rusia. Catalina trataba a sus perros con una humanidad que a menudo negaba a sus propios cortesanos o a su familia. Se dice que si estaba sentada trabajando en un sofá y sus galgos se quedaban dormidos sobre su regazo o a su lado, la emperatriz prohibía a sus criados moverlos. Los embajadores y generales tenían que esperar de pie, a veces durante horas, porque Catalina prefería que un ministro se cansara antes de interrumpir el sueño de sus mascotas. Entre todos ellos hubo un nombre que destacó sobre los demás: Sir Anderson. Este pequeño galgo era el favorito indiscutible. Catalina estaba tan obsesionada con él que lo mencionaba constantemente en sus cartas a los filósofos más importantes de Europa, como Voltaire o Diderot. Anderson no se separaba de ella ni un segundo. Durante las cenas de gala, mientras los nobles comen en platos de oro siguiendo el protocolo rígido, Sir Anderson correteaba por debajo de las mesas o se sentaba junto al trono, esperando que la emperatriz le lanzase algún trozo de carne fina. Catalina incluso permitía que el perro saltara sobre los documentos oficiales. Si una carta importante lleva una mancha de tinta o una huella de pata de Anderson, ella simplemente añadía una nota graciosa al margen, donde solía poner estas palabras: «Perdone, mi secretario de 4 patas ha querido firmar también». Pero la prueba más grande del amor de Catalina por sus perros no estaba en los juegos de palacio, sino en el rincón más sagrado de sus jardines, el panteón de los perros. Cuando sus mascotas morían, la emperatriz sentía un dolor tan profundo que la dejaban postrada en su cama durante días. Para ella no eran solo animales, sino amigos y familiares que nunca la habían traicionado. En los jardines del Palacio de Verano, Catalina mandó construir un cementerio exclusivo. No eran tumbas sencillas cavadas en la tierra, eran monumentos de mármol con epitafios grabados que ella misma escribía con el corazón roto. En la tumba de Sir Anderson, por ejemplo, escribió sobre su lealtad y su alegría, asegurándose de que su nombre fuera recordado tanto como el de un héroe de guerra. Convivir con estos animales era la forma que tenía Catalina de sentirse humana. En una corte donde todos querían algo de ella, poder, dinero o tierras, sus perros solo querían su compañía.
El Panteón de mármol en los jardines imperiales sigue siendo hoy un testimonio silencioso de que detrás de la imagen de la emperatriz implacable había una mujer que encontraba su verdadera paz caminando entre las flores, rodeada de galgos y recordando a aquellos que la quisieron sin pedir nada a cambio. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta pequeña historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra Galgo, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Si disfrutáis de este contenido y queréis apoyar mi trabajo diario, os invito a uniros como miembros del canal. Vuestro apoyo es lo que permite a Biopic Channel el que siga vivo y que yo pueda seguir trayendo más historias como estas todas las semanas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.